8:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al analista político Gustavo Isch. También se va a unir a este diálogo el principal de Comunicaliza, que hace estudios de investigación. Precisamente tenemos el informe último del 28 de enero, al igual que seguimos periódicamente el reporte global que nos presenta, nos ilustra Gustavo Isch, con quien empiezo este diálogo. ¿Cómo ve, de acuerdo con los datos y las consultas, las investigaciones, la situación del país? Gustavo, muy buen día. Miguel, buen día, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también para Álvaro, que está en este panel, y obviamente para la audiencia de Radio Democracia. A ver, sobre todo durante la última semana se produjeron algunos eventos que fueron muy importantes para establecer un criterio de investigación que pudiese aportar digamos, en el conocimiento del perfil del ciudadano y de las opiniones del ciudadano, que es en realidad el principal sujeto de las decisiones que se toman en el gobierno, en la asamblea, y del contexto social, político, económico en el cual se desenvuelve. La escucha social que nosotros realizamos semanalmente a lo largo de la semana del 22 al 28 de enero puso énfasis precisamente en estos aspectos, entre muchos otros de los que se discuten en las redes. Estos fueron los que más llamaron la atención. Las menciones en redes sociales se enfocaron en los siguientes temas, ¿no?, como más destacados. En primer lugar, los acuerdos en materia de cooperación de seguridad y defensa entre los Estados Unidos y el Ecuador. Luego hubo un incremento en esa semana del debate y la atención sobre la ratificación o no de los acuerdos comerciales con la República China, que esperan el pronunciamiento de la Asamblea. Y finalmente el tercer tema en la agenda de la semana, que mayor interacción generó, fue el anuncio de posibles medidas económicas adicionales que se sumarían al incremento del impuesto al valor agregado y a una extensión de la explotación petrolera en el bloque 43 del ITT. En este contexto es importante señalar que, en términos generales, la conclusión es que la ciudadanía está sopesando no solo las cuestiones de seguridad, que son esenciales, son fundamentales, y las relaciones internacionales o comerciales, sino también las implicaciones económicas de las decisiones que se toman en el Ejecutivo y de las opciones alternativas que pudieran también llegar a ser establecidas en la decisión del gobierno, es decir, si el gobierno se ratifica o no en su posición, si la Asamblea genera, o no solamente la Asamblea, sino otros actores políticos, sociales, empresariales, opciones que puedan ser válidas para superar la crisis económica que es evidente que el país tiene, y que este año el mismo presidente mencionó que gira alrededor de los 10.000 millones de dólares. Un dato interesante es que la plataforma X, que anteriormente se conocía como Twitter, es donde se concentran o se concentraron en esa semana, y es una constante, las interacciones sobre la coyuntura en esos tres temas, y que Pichincha es la provincia más relevante en relación al volumen de interacciones comparadas con el resto de provincias. Eso se entiende porque la sede del gobierno nacional y de las funciones del Estado se encuentran en la ciudad de Quito. Quito es el eje de la política nacional. El pronunciamiento de la Corte Constitucional, por ejemplo, alrededor de los acuerdos de seguridad con los Estados Unidos, se produce en la ciudad de Quito, y es por esa razón que las interacciones en las redes sociales y por fuera de ellas incluso se manifiestan de esa manera más intensa en la provincia de Pichincha. Y finalmente se mira cómo los medios tradicionales tienen una marcada tendencia a disminuir el tratamiento informativo de esos temas. Es decir, no es que los vuelven irrelevantes o los invisibilizan, sino que la agenda de los medios tradicionales está sujeta a una serie de circunstancias, a una serie de eventos y de hechos
que multiplican su capacidad de intervenir para informar adecuadamente a la ciudadanía de manera diaria en orden a la política editorial y al acontecer nacional, Miguel. Bienvenido Álvaro Marchante de Comunicaliza. Como hablábamos con Gustavo Isch, el reporte global que también nos ilustra, más allá del tema de la seguridad, que es fundamental en estos momentos que vive el Ecuador, también hay preocupaciones económicas. Y quisiera empezar con el último estudio de investigación nacional de Comunicaliza, que da cuenta precisamente de la situación del país y de las personas. Y el pronunciamiento es, en el caso de la situación del país, 44,6 mala, ven como mala la situación, y buena el 21%, y muy mala 22,8%. ¿Qué está pensando la gente de lo que está viviendo el Ecuador? Muy buen día. Muy buen día y muchas gracias como siempre por la invitación. Aquí hay algo importante y que quizás hay que destacar porque hemos hecho varias encuestas ya en lo que va de año y podemos contrastar con las últimas que hicimos en el mes final, ¿no? En diciembre. La primera que hicimos de enero salió el día 5 y aquí ocurría algo interesante y es que la gente veía con un gran optimismo lo que estaba pasando. Veíamos cómo la situación del país subía 20 puntos, veíamos cómo incluso el optimismo personal también subía en torno a unos 20 puntos, pero claro, unos días después se declara el estado de excepción, pasan cosas en las cárceles, pasan cosas en las calles. Y es como que esa burbuja en la que todos empezamos el año nuevo diciendo vamos a hacer más ejercicio, vamos a hacer una dieta, vamos a empezar a leer más, vamos a estudiar, vamos a hacer nuevos proyectos, se pinchó. Y claro, tuvimos una bajada muy drástica, lo que decía antes, unos 20 puntos en el sentimiento país y personal, que poco a poco, después de esa encuesta que hicimos, se ha ido recuperando. En esta ocasión, el sentimiento positivo del país sube 7 puntos, el sentimiento personal sube 6, pero todavía hay una gran distancia. Estamos hablando de un sentimiento positivo nacional del 26% frente a un 67% de pensamiento negativo. Todavía hay distancia. Ahora, ¿a qué vinculamos esta mejora en la perspectiva o esta recuperación de la perspectiva? Lo que vemos es que cuando preguntamos por los principales problemas del país, vemos que la inseguridad como primer problema está en retroceso. Estamos ahora mismo en torno a niveles de noviembre, ha caído 5 puntos hasta el 44. Sigue siendo muy de lejos el primer problema, pero vamos a decir ya ha pasado de un 52, que era en lo que estaba hace poco, hasta un 44,5. ¿Y el resto de problemas como seguridad? Sí, luego tenemos, si hacemos un agregado, fíjate, la inseguridad suma casi 45 puntos, los problemas económicos suman 43, es decir, no hay tanta diferencia. Hay provincias donde la inseguridad toma un mayor protagonismo, como es en Guayaquil, donde llega a ser un 54%, o en el resto de la costa, donde también llega a ser un 50%. Hay provincias con un porcentaje menor, especialmente lo que al margen de Azua y de Pichincha, lo que es el resto de la sierra, ¿no? Ahí baja, por ejemplo, hasta un 37%, notablemente por debajo de la media. Luego tenemos otro tipo de problemas, como es la corrupción política, pero ya estamos bajando hasta un 8%. Es decir, hay dos grandes problemas en el país, 45% inseguridad y 43% el agregado de problemas económicos, que es situación económica del país, pagar deudas, falta de empleo. Y en tercer lugar, por así decirlo, estaría corrupción con un 8%. Gustavo Isch, el tema de la inseguridad, siendo importante como señalaba las implicaciones económicas, ¿cuál es la mirada? ¿Qué están pensando sobre esta situación? A ver, desde hace algún tiempo, desde el gobierno de Lenín Moreno, de hecho, esta percepción se posicionó, esta percepción relacionada con el tema de la inseguridad fue creciendo, se puso de manifiesto de una manera exponencial durante el gobierno de Guillermo Lasso. Recordemos el número de situaciones tan lamentables que se produjeron al interior de las cárceles, la incidencia en la calle de los grupos de delincuencia organizada, como se los conoce, a través de los vacunadores, a través de los crímenes violentos, fue en un vertiginoso ascenso y evidentemente las declaratorias de estados de emergencia no servían absolutamente para nada.
El momento en que un nuevo gobierno se hace cargo del país, empieza a generarse una actitud de mayor positivismo. Eso ocurre siempre, Miguel, eso no es que pasa excepcionalmente, ocurre siempre cuando un gobierno se va y es un gobierno que empieza a desgastarse a lo largo de su gestión y empieza a generar una interpretación negativa respecto a lo que pudo haber hecho y no lo hizo. El advenimiento de un nuevo gobierno genera esa reacción de positivismo y de que vamos a empezar con pie derecho y ojalá el nuevo gobierno cumpla con las expectativas. Es un proceso que siempre ocurre. Sin embargo, lo que no se transforma y de manera inmediata no va a poder ser transformado de una manera fundamental es el tema de la inseguridad, que ya había sido establecido en todas las investigaciones serias que se realizaban en el país como el principal problema de los ecuatorianos. Recuerdo yo, creo que en este mismo medio de comunicación y en algunos otros donde fui invitado, la ciudadanía expresaba mayoritariamente, incluso por sobre el tema del desempleo, por sobre la desatención del frente social, que eran críticos en esas circunstancias, que debía enfrentarse, que debía atenderse de alguna manera el problema de la delincuencia organizada y del crimen aquí en el Ecuador. Las medidas que toma entonces el presidente Daniel Noboa a partir del decreto 111 producen un cambio en la actitud de los ecuatorianos. El manejo comunicacional, que sigue siendo un manejo lamentablemente publicitario en esencia respecto a las acciones que se generan para contener a la delincuencia en la calle, son vistas por los ciudadanos, son tramitadas, son procesadas a través de las redes sociales y en los distintos espacios de comunicación, no solo institucional, sino en las familias, en los barrios, porque lo que se necesitaba es que alguien haga algo. Y el gobierno de Daniel Noboa, a través del decreto 111, hace lo que no se había hecho antes. Y ahí salta una pregunta muy importante, ¿no? O sea, garantiza a las Fuerzas Armadas y a la policía la acción conjunta para enfrentar la delincuencia criminal que había afectado gravemente la economía de los hogares, de los emprendimientos y del Estado en su conjunto. Por eso es que los ciudadanos se manifestaban desde mucho tiempo atrás a los políticos. Se tiene que enfrentar el problema de la inseguridad porque no podemos trabajar, no podemos abrir nuestros negocios, estamos amenazados los industriales, los empresarios del campo y la ciudad por la delincuencia, por los vacunadores, así que alguien tiene que hacer algo. Con el decreto 111, la policía y el ejército tienen las garantías necesarias para utilizar la fuerza en el caso de que así sea, en distintos niveles, y que no van a ser enjuiciados, que no van a ser víctimas del acoso de las familias o de algunas entidades que suelen apoyar lo que hacen los delincuentes y no apoyar lo que vive la ciudadanía a manos de estos delincuentes, y cambia la percepción. La ciudadanía se siente más respaldada por sus Fuerzas Armadas, por su policía, y la pregunta que yo planteaba hace un rato, que salta a la vista, es la siguiente. O sea, a la fecha, prácticamente 4.000 delincuentes han sido capturados, pero no llegan a 200 los que directamente están involucrados con la figura del terrorismo que utiliza el decreto 111. Entonces, primero, ¿qué pasa con el resto de delincuentes? ¿Era delincuencia común? Sí, sabiendo que pueden haber estar en el grupo de chantajistas, de vacunadores, de quienes hayan participado en crímenes violentos, etcétera, pero no están vinculados con terrorismo. Entonces, ¿qué pasaba con la policía antes? Porque si era delincuencia común, la policía no actuaba porque le faltaban recursos, porque le faltaban efectivos, infraestructura, porque tenían miedo de que la justicia, como solía ocurrir, se manifieste en contra del uso progresivo de la fuerza. Es decir, la justicia estuvo tan contaminada que generó en las fuerzas policiales esa percepción. La policía estuvo en demasía atravesada y contaminada por las bandas criminales, y ahora, gracias a este decreto, la situación cambia. Y una preocupación más que una pregunta: ¿dónde les van a meter a estas gentes? ¿Sí? Porque ya en las cárceles, tal como estaban, no había espacio. Los van a hacinar mientras se desarrollan los procesos judiciales que los vayan a sentenciar a estas casi 4.000 delincuentes en las mismas cárceles,
¿Qué va a pasar con la respuesta del narcotráfico, cuyos cabecillas están fugados o no han sido todavía encarcelados? Porque lo que ocurre es que están encarcelados quienes forman parte de la punta de lanza o la punta del iceberg de este problema, que no es un problema solo nacional, sino global. Ahí una de las razones, no la razón, una de las razones por las que los Estados Unidos se preocupan, vienen a nuestro país y se generan los 3 acuerdos que la Corte Constitucional habilita. Vuelvo con Álvaro Manchante de Comunicaliza. En el desarrollo de su último estudio de investigación, es importante abordar también, además de estos 2 temas que suman mayoritariamente inseguridad y la parte económica, la percepción del trabajo de la Asamblea y del gobierno. ¿Cómo están en medio de estos problemas la imagen de ellos? Mira, aquí es importante destacar algo. No es que solo sube el presidente, sube la Asamblea, sube la Fiscalía, suben las instituciones que hemos medido. Lo que estamos sintiendo es que está subiendo el Estado. Hemos visto que la imagen del presidente crece a un ritmo muy similar al que crece la Asamblea, asambleístas, la fiscal, algunos otros. Incluso hemos visto que algunos actores que han atacado al Estado, por no poner algún actor en concreto, han bajado su imagen. Cuando han dejado de atacar al Estado, ha recuperado su imagen. Es decir, lo que estamos viendo es que hay un Estado, quizás con una punta de lanza, que puede ser el presidente, que está arrastrando con acciones distintas, como decía Gustavo hace un momento, tomó una decisión distinta, ha tenido resultados distintos y, vamos a decir, hay 4.000 detenidos, hay unos niveles de delincuencia en barrios que tradicionalmente eran muy peligrosos y que ahora mismo, cierto es que con muchas fuerzas armadas en las calles, han dejado de serlo, pero estamos hablando que barrios muy peligrosos tradicionalmente han pasado a ser menos peligrosos en estos días que barrios relativamente tranquilos de Quito, como por ejemplo La Carolina, que está muy cerca. Lo que vemos, porque hacíamos una pregunta en concreto, es si es que el trabajo de la Asamblea y del Gobierno ha mejorado después de la muerte cruzada. Entonces, aquí lo que vemos primero, en el caso de la Asamblea, un 60% considera que el trabajo después de la muerte cruzada de la Asamblea Nacional es mejor que el que había antes, en el momento de Lasso. Solo el 11% piensa que es peor, es decir, son cifras bastante drásticas. En el caso del Gobierno, el paso de Lasso a Noboa, el 65% cree que ha mejorado, solo el 5% cree que ha empeorado. Es decir, se nota un trabajo distinto y además hicimos preguntas de cómo valoraban este trabajo, de cómo lo estaban viendo. Lo que vemos es que el 63% de la población cree que el trabajo de la Asamblea y del Gobierno es conjunto. Esto antes no se veía así, de hecho antes se veía más como una confrontación, y el 48,3% cree que es bueno para el país el trabajo que están haciendo entre Gobierno y Asamblea. Son cifras que antes no existían. Incluso cuando vamos más allá, preguntamos, ¿crees que la Asamblea ¿en qué crees que debe enfocarse el trabajo de la Asamblea? 2/3 te dice en sacar leyes adelante, solo el 20% te dice en fiscalizar. Es decir, la gente quiere que ahora mismo, que estamos en guerra contra el narcotráfico, las fuerzas del Estado no se dediquen a pelear entre sí, sino que se dediquen a pelear contra ellos, ¿no? Contra los malos, en este caso el narcotráfico. Y claro, por eso también vemos que el 52% de la población quiere que haya un trabajo de la Asamblea que dependa del Gobierno, que se correlacione con el accionar de lo que está haciendo el Gobierno. Solo el 26,9%, el 27%, quiere que sea independiente. Ahora, cuando le decimos a la gente qué tipo de leyes crees que debe trabajar la Asamblea, aquí vemos que algo más del 40% te dice leyes para luchar contra la delincuencia o leyes para endurecer penas a los delincuentes, concepto de seguridad. Luego tenemos varios conjuntos de respuestas, que es mejorar la economía, mejorar el empleo, atraer inversión, que en total suma 24 puntos. Y en tercer lugar, de nuevo, este concepto de lucha contra la corrupción, que todavía la gente lo tiene en mente. Efectivamente, sí, aquí está apuntado la lucha contra la delincuencia, lucha contra la corrupción, endurecimiento de las penas como primeros puntos. También hay un cuarto que da relación a la economía. También hay una preocupación. Sí. El agregado de las respuestas económicas, en este caso leyes para mejorar la economía, el empleo y atraer inversión, suma 24 puntos, que más o menos se quedarían como el segundo tema a abordar en la Asamblea. Seguridad suma casi 40, 24 temas económicos y 17 corrupción. Otros temas como, por ejemplo, temas de educación 4,6, mejorar la salud 3,1, cuidar el ambiente 2%. Ahí sí baja bastante. Gustavo Is,
este tema vinculado con la imagen institucional. ¿Cómo se está viendo el trabajo del Ejecutivo, el trabajo de la Asamblea, su coordinación y los resultados que, por cierto, aspiran los ecuatorianos? Es coincidente la percepción que Álvaro nos ha compartido a través de su encuesta telefónica realizada, porque efectivamente la ciudadanía, la percepción de la ciudadanía sobre los temas fundamentales que eran la seguridad en primer lugar, luego la economía y en tercer lugar el frente social con todos sus componentes, está anclada a la imagen del presidente. Esto es muy importante señalarlo porque es el presidente el principal personaje que en el entorno de la comunicación ejerce una capacidad de influencia que es bastante superior a la de cualquier otro comunicador. Solo compite con él y por razones que ya todos conocemos y no viene al caso repetirlas, el expresidente Correa. Entre otras cosas, además, solamente quiero mencionar que ocurre eso porque cuando se le opone a Noboa y opone estos criterios a través de toda esa construcción, de toda esa red que se pone y se activa desde tiempo atrás para fortalecer los comentarios o los criterios del exmandatario o para defenderlo. Entonces, anclada a la figura y a la comunicación publicitaria, que es una comunicación publicitaria la que se ejecuta desde el régimen, si se ve que hay una alianza en la Asamblea entre los tres grupos fundamentales, los bloques mayoritarios, y que le dicen al presidente, estamos dispuestos a colaborar con usted, envíe nomás los decretos económicos urgentes o los decretos que sean convenientes, que aquí la Asamblea va a tramitarlos como corresponda de la manera más efectiva posible. Esa es una buena señal que efectivamente no se reeditaba desde aquellos tiempos en los que los alzamanos tenían absoluta mayoría y se movían al ritmo del Ejecutivo. Si eliminamos esa coyuntura, esa temporalidad, viene a ser una cifra histórica, un 60% de ciudadanos que vean positivamente la recomposición de la imagen del Estado. Pero yo creo que, a ver, una investigación realizada en términos como las que conocemos en este momento, que ha sido difundida por Álvaro, tiene que ser además, y siempre, así él mismo lo ha dicho, contrastada con otras investigaciones, con otras metodologías, porque lo que marca definitivamente la evidencia va a depender de la constancia de los números y de las respuestas que se establezcan. Es decir, por ejemplo, si a la Asamblea se le pregunta si está de acuerdo con que el Ejecutivo trabaje de la mano en proyectos que son vitales para contener la delincuencia y para superar la crisis económica, obviamente la mayoría va a decir que sí. Y un sector va a decir que no. ¿Cuál es ese sector? El sector que valida como fundamental la independencia de poderes. Pero es que en este contexto uno no puede ser independiente. O sea, el contexto de la lucha contra la delincuencia pone a casi el 9 de cada 10 ecuatorianos a favor de casi cualquier cosa que se haga para enfrentar a la delincuencia. Me explico. Entonces, esa constante mantenida a lo largo del tiempo y utilizando otros recursos metodológicos de investigación cuantitativa sí que nos podría dar una versión mucho más integral del retrato semanal o mensual que puede darnos otro tipo de investigación, porque las cosas tienden a cambiar en función de lo que otros actores sociales planteen o de sucesos que se produzcan y que no están siendo previstos. No nos olvidemos del contexto en el cual el presidente se está moviendo y se va a seguir moviendo en el tiempo que le toca, que es un contexto preelectoral, un contexto en el que tiene que manejar mucho equilibrio entre el enfrentamiento con la delincuencia, los acuerdos con la Asamblea, los acuerdos con Estados Unidos que no generen demasiado ruido y al parecer ya lo empezaron a generar por las respuestas que hubo de algunos líderes sociales o de movimientos sociales y no abrirse frentes, ¿no? Con la ciudadanía ni con la Asamblea.
porque de por medio en la Asamblea pasan el Tratado de Libre Comercio con China, pasa el tema del medio ambiente, sobre el cual los Estados Unidos y la CONAIE ya se manifestó cuando el presidente anunció que está estudiando extender un año más la explotación del bloque 43. Es decir, las circunstancias, los contextos van cambiando y hay que estar siempre muy pendientes con una investigación constante que pueda efectivamente contrastar lo que pasaba antes a lo que está ocurriendo en este mismo momento. No sé cuánta gente, por ejemplo, cuando se le pregunta si está de acuerdo con que la Asamblea trabaje de la mano con el Ejecutivo, sabe cuáles son los acuerdos y cuál es el nivel de impacto que pueden tener los acuerdos entre el Ejecutivo y la Asamblea. Es decir, profundizar en las preguntas nos ayuda a establecer hipótesis y a validarlas o desmentirlas o ubicar exactamente cuál es el estado de la percepción en la ciudadanía, que creo que el presidente está manejando adecuadamente. ¿Por qué razón? Porque él es un presidente que se ve que cuando se equivoca, aprieta el freno, redirecciona su enfoque y vuelve a caminar. Y me parece que es adecuado, me parece que es pragmático, porque lo que menos hemos tenido durante muchos años son mandatarios que entiendan que se han equivocado cuando se han equivocado, asuman sus errores y cambien la hoja de ruta y hagan lo que tienen que hacer. El presidente empezó con el tema económico. 7 de noviembre cometió, es una palabra muy fuerte, pero el 7 de noviembre puso de manifiesto una condición para que su modelo de gobierno funcione, que era el ser reelecto en el 25, y lo dijo ante un foro de inversionistas, prestamistas y detenedores de la deuda en Washington, cuando la ciudadanía estaba clamando porque se atienda primero la inseguridad. El presidente se da cuenta, y no es el único caso, solamente es un ejemplo, no es el único caso. El presidente se da cuenta de esto y seguramente se da cuenta pues, en virtud de la investigación que tiene. Y toma en cuenta la percepción de la ciudadanía, las preocupaciones de la ciudadanía, las demandas de la ciudadanía y acomete contra la delincuencia. Aquí no hay un evento que sea el que empuja que el presidente reúna al Consejo de Defensa del Estado, que es ese suceso ese evento tan raro, tan extraño, tan estrambótico de la toma de TC, para que el presidente diga, oh no, esto ya es inmanejable y hay que hacer algo al respecto. No, esto es parte ya de una planificación, de una percepción en materia de seguridad. Bienvenida sea para la ciudadanía, si es que ha logrado contener, y ojalá sea una constante a lo largo del tiempo, la delincuencia, no solamente en barrios. 14 de las 23 provincias en el Ecuador estaban tomadas por la delincuencia, según informes de las instituciones a cargo de la seguridad. 14 de la totalidad de provincias ecuatorianas, no solamente en barrios. Entonces, bienvenida, insisto, sea la capacidad pragmática que tiene el presidente para tomar decisiones correctas cuando así lo amerita, o para rectificar cuando también así lo amerita. Álvaro Marchante, en Comunicaliza, en su estudio de investigación, hay también una parte muy importante relativo a la valoración de instituciones y de líderes, el presidente de la República, presidente de la Asamblea, fiscal general. ¿Cuál es la respuesta que se ha recibido? Mira, aquí lo que os decía antes, sobre todo lo que estamos viendo es que el Estado está al alza. Vemos, por ejemplo, en esta diapositiva no está el presidente, pero estaba entre 80 y 82% en las otras encuestas que hemos ido haciendo. El gobierno nacional está en 76%, que es una cifra bastante alta para todavía no tener tanto conocimiento de quiénes son los ministros. Aquí seguramente estamos ante, de nuevo, esa sensación de un presidente con un gobierno, ¿no? En otra ocasión sí hemos preguntado, al margen del presidente, cómo valoras al gobierno. Ahí sí que la cifra es algo menor, pero en términos generales tenemos un gobierno sólido y una asamblea sólida. Estamos hablando de que la asamblea ahora mismo tiene el 62,3% con un rechazo del 23,6%. Estamos hablando que hace pocos meses teníamos una asamblea con en torno a 10-15% de aprobación y 50-70% de rechazo, dependiendo del momento en el que se midiera. Entonces, todo este cambio de confrontación a colaboración, pues claro, la gente está viendo que hay como una unión, que la gente está trabajando de manera conjunta y que sobre todo la gente también ve cómo hay resultados distintos.
Las Fuerzas Armadas han estado muchas veces en las calles, pero no han tenido los resultados que han tenido en esta ocasión. La Fiscalía ya venía haciendo un trabajo desde hace años, pero nunca ha tenido tampoco los resultados que ha habido ahora. Entonces, todas las cosas se han juntado y al final la gente lo que valora es el momento. Ahora, también hay que tener algo claro. No toda la población entiende la diferencia entre Gobierno Nacional, Asamblea Nacional y Fiscalía General. Para muchos estamos hablando de organismos de un todo. Quizás en algún momento político pasado se dio a entender que desde el gobierno se manejaban también otros poderes, entonces como que quedó ese estilo de gobierno en el cual, vamos a decir, desde la presidencia se podían cambiar o influir en otros poderes. Pero lo que veíamos, y esto también es importante, cuando el presidente ha tenido subidas de 8 puntos, hemos visto subidas de Diana Salazar, por ejemplo, de 6 puntos, hablamos de tiene un nivel de conocimiento menor, de Henry Kronfle también de unos 5 a 6 puntos, es decir, todo está subiendo más o menos a una velocidad constante. Cuando llegan a un punto de estancamiento, todos tienen un estancamiento, por tanto, lo que estamos viendo es que lo que está subiendo es el Estado, y esto es importante, por eso lo estoy repitiendo tanto, porque no está tan focalizado en una persona, sino en ese todo. Cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, en otras investigaciones hemos medido la aprobación de las Fuerzas Armadas. Es récord, está en 95% de aprobación. Hoy. Hace 2 semanas. Ya. Hoy puede que sea más o menos una cifra similar. La policía estaba en 85%. Estamos hablando de cifras en las cuales todo el Estado está ahora mismo con un blindaje porque está cometiendo una misión. Y la misión es luchar contra el narcotráfico, que es además la principal preocupación de la ciudadanía. Es decir, ahora mismo lo que quiere la ciudadanía y lo que está haciendo el gobierno están muy unidos. Claro, ahora vienen ya quizás los cuestionamientos que pueden llegar. Estamos hablando de que para luchar o mantener el ritmo de lucha contra el narcotráfico, las Fuerzas Armadas van a necesitar más gasto, la policía va a necesitar más gasto y al final el Estado tiene que afrontar un gasto mayor. Ahora se viene, si no me equivoco, hoy ya se debate en la comisión el documento final del proyecto de IVA, que ya no solo es de IVA, sino que tiene más cosas y que seguramente no tendrá todo el acuerdo en la Asamblea. Vamos a ver también cómo la ciudadanía encaja este primer desacuerdo que va a haber entre Gobierno y Asamblea, pero también tenemos que ver el resultado. Ya se habla de un veto parcial, ya se empiezan a hablar de muchos procesos, pero aquí vamos a tener el primer revés o la primera diferencia entre Asamblea y Gobierno. Cómo lo encaje cada una de las partes y cómo algo surja o salga adelante, también discursivamente, será importante de evaluar en las próximas encuestas. Siendo importante, Álvaro, el tema de las instituciones, también cómo se ha puntuado, cómo han subido presidente de la República, presidente de la Asamblea Nacional, quien está expuesta en su tarea destacada, la fiscal general, que vemos, por ejemplo, en el estudio, entre muy bien y bien, tiene 58%. Sí, desde que empezó el caso Metástasis, su aprobación ha subido. Estábamos en torno a un 42% antes de que estallara el caso Metástasis, 38% si no me equivoco. Entonces vemos que ha tenido una gran subida. No ha aumentado prácticamente su rechazo, se ha mantenido estable. Lo que se ha reducido obviamente es su desconocimiento y la gente que no sabe. Es decir, para la gente, como una parte del Estado, la Fiscalía está haciendo ahora un trabajo de persecución a delincuencia organizada que quizás antes no era tan evidente. ¿Y el presidente de la República y presidente de la Asamblea? El presidente de la República está entre 80 y 82%. Presidente de la Asamblea está prácticamente en el 50% de aprobación con 16% de rechazo. Y es lo que veíamos. El nivel de rechazo se ha reducido mucho en todos los actores políticos. Por ejemplo, la Asamblea Nacional tiene un 23,6%. Fíjate que asambleístas tiene menor aprobación que la Asamblea y algo más de rechazo que la Asamblea, ¿no? La Asamblea como conjunto versus ya... Por estas acciones coordinadas que citaba. Efectivamente, así es. Pero que esto se puede echar abajo de acuerdo a los hechos. Efectivamente, ahora mismo la gente quiere que trabajen de manera conjunta. Si dejan de trabajar de manera conjunta, podríamos llegar a un escenario como, por ejemplo, cuando a Guillermo Lasso empezaron las confrontaciones con la Asamblea, lo que ocasionó fue que ambos, que tenían una aprobación buena, hablamos de, en aquel momento de Lasso con 70% de aprobación, la Asamblea ahí tenía un 45-50% de aprobación, ahora tiene algo más, pero ambos se fueron a pique. Hablamos de un presidente que terminó con el 12% de aprobación y una Asamblea que terminó con el 10% de aprobación. Gustavo Isch, con este panorama entre las tareas que cumplen las instituciones tan fundamentales, su fortalecimiento,
también de los actores, las autoridades. Hablamos del Ejecutivo, hablamos del presidente de la Asamblea Nacional o de la propia fiscal general, que está en la palestra por todos los hechos que ha destapado de corrupción. Efectivamente, todo esto responde a un proceso que viene verificándose, desarrollándose aquí en el país desde hace mucho tiempo, Miguel. Primero, vivimos durante años de un estado hiperpresidencialista, ¿verdad? Merced, además, a lo que se resolvió en la consulta popular del 2008. Consecuencia de ello fue la pérdida de autonomía e independencia de las instituciones y una égida, una hegemonía de las decisiones o de las actitudes, además de un presidente que individualmente era muy carismático y que tenía el apoyo de la gran mayoría de ciudadanos. Ese proceso genera un declive a nivel de la percepción ciudadana, en la que siempre hay un antagonismo presente desde la comunicación en redes sociales, desde la comunicación en medios tradicionales, desde el día a día, en el que siempre se habla de que el presidente dijo tal cosa y la asamblea hizo tal otra, o el presidente siempre está atado de manos. Eso pasó mucho en el gobierno de Lazo, porque la asamblea es mala, porque la asamblea tiene que cerrarse, porque los asambleístas son los que no le dejan trabajar al presidente. Entonces acrecentó en la ciudadanía esa dinámica de que el conflicto ya no era un conflicto democrático necesario en el cual debían garantizarse la independencia de funciones de los principales actores, la función electoral, la función judicial, la función de control del Ejecutivo y del Legislativo, sino que lo que debía hacerse era ya tener mano dura y una estrategia que pueda poner orden en el país. En muchas investigaciones que se realizaron durante ese periodo, subió preocupantemente el índice de ciudadanos, ya superó el 50% de ciudadanos que preferían un gobierno de mano dura a un gobierno que no tuviera esa actitud. Y algunos consideraban también que una dictadura no era totalmente negativa, es decir, es producto de toda esa situación. Y yo vuelvo a repetir, me parece que el crecimiento de la percepción positiva respecto al Estado en su conjunto deviene en mucho de lo que está haciendo el presidente Noboa en relación al combate al narcotráfico y de lo que está haciendo la fiscal. Antes de que el nuevo gobierno asuma sus funciones, la fiscal llegó a tener cifras negativas de alrededor del 15%, merced a un ataque virulento, permanente, de los grupos a los cuales ella estaba atacando. Y luego el crecimiento fue paulatino, pero fue constante. El caso Metástasis catapulta ese crecimiento, lo hace más rápido, más visible. Obviamente la gente está totalmente de acuerdo en su gran mayoría, y llega el gobierno de Daniel Noboa con la percepción ciudadana de que la inseguridad es el peor de los problemas que tenemos, y toma la decisión de decretar el 111, que pone a la policía y al ejército a hacer lo que tenían que hacer. Previamente hubo ya el desarrollo de una consulta popular en el cual obviamente intervino el Consejo Nacional Electoral, y aparentemente lo hizo bien, es decir, no hubo mayores reclamos sobre inconsistencias, no hubo mayores reclamos sobre fraudes. Ese criterio nuevamente vuelve a ser válido cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral acude a la presidencia y le dice a la ciudadanía: necesitamos 60 millones aproximadamente para que esto salga bien, pero lo vamos a hacer por el bien de la ciudadanía. Entonces hay un conjunto de entidades que están funcionando de acuerdo a un timing comunicacional que está inserto en una situación en la que por fin alguien dio el campanazo para tomar las riendas de la confrontación con los grupos de delincuencia organizada. Lo que hay que subrayar es que la ciudadanía no debe bajar la guardia, no debe creer que ya ese tema va a ser controlado porque ya vino la caballería, es decir, porque ya llegaron los Estados Unidos
y vamos a tener 124 eventos o procesos solamente en este año electoral conjuntamente desarrollados con el gobierno ecuatoriano. Entonces, que la delincuencia va a dar no uno, sino dos, tres, cuatro pasos atrás. El tema del narcotráfico es un tema global. Estados Unidos es el principal país consumidor de la droga que se produce en otros países. La migración le está afectando de manera gravísima en términos políticos a los Estados Unidos, y parte de los tres acuerdos que fueron aperturados con el pronunciamiento de la Corte Constitucional tiene que ver también con una facultad de los efectivos de Estados Unidos para intervenir en situaciones de tráfico de personas o de migración ilegal. Es decir, están atados dos problemas que son sumamente delicados, políticamente hablando, para el Ecuador. Estos efectos van a empezar a verse, y fundamentalmente las decisiones que se tomen en materia económica, porque si ya se tomó una decisión importante, publicitariamente muy bienvenida por la enorme mayoría de ciudadanos, las decisiones que se tomen en términos de generar más impuestos, durante cuánto tiempo. Recordemos que el presidente en su primer proyecto manifestó que el IVA iba a ser ya una subida permanente, y luego, frente a la reacción de los ciudadanos y de la propia Asamblea, reculó y dijo: no va a ser permanente, va a tener una temporalidad, pero para que tenga una temporalidad deberá haber un cambio en el proyecto, ¿no es cierto? Esa es la prueba de fuego, Miguel, que el presidente debe asumir en todo este periodo, y que el Estado en su conjunto debe asumir en todo este periodo. Combate a la delincuencia y mantener el equilibrio en el trabajo conjunto de todas las funciones del Estado alrededor también del tema económico, porque de lo contrario se van a abrir frentes sociales de oposición que son absolutamente delicados, vinculados al tema económico. Gustavo, ¿y cómo se está viendo la imagen de la justicia, que también es importante en las actuales condiciones? No se está viendo bien, Miguel, porque hay demasiados actores y la ciudadanía en realidad no tiene una visión muy clara de lo que pasa alrededor del tema judicial, como no tiene una visión incluso todavía en muchos sectores sobre qué le corresponde o no qué le corresponde hacer a la Contraloría, qué le compete o no le compete hacer a la Asamblea. Acordémonos cuántas veces la gente reclamaba: los asambleístas son unos ineptos porque no emiten leyes para combatir la corrupción, para meter a la cárcel a los corruptos, para detener la impunidad, cuando a la Asamblea no le compete ese tema. Igual se hablaba de la Contraloría, porque las funciones de las instituciones no es que son totalmente conocidas por los ciudadanos. Dentro de la ciudadanía, el tema de la justicia es complicado. Y es complicado también por el manejo comunicacional alrededor de la justicia, vinculado al tema del manejo de la delincuencia, el enfrentamiento con la delincuencia. En la función judicial tenemos a la Corte Nacional de Justicia, tenemos al Consejo de la Judicatura, tenemos a la Corte Constitucional, es decir, tenemos al mismo Consejo de Participación Ciudadana, que es el encargado de organizar los concursos para reestructurar todas las funciones del Estado, entre ellas la función judicial, y el ciudadano realmente está mareado, no sabe en términos de la justicia a quién le corresponde qué. Se está viviendo en estos mismos días un proceso electoral al interior de la Corte Nacional de Justicia, que está todavía liderada por Iván Saquicela, después de varios meses. La misma presidenta del Consejo Nacional Electoral y los mismos consejeros del Consejo Nacional Electoral están autoprorrogados de manera indefinida en sus funciones, pero a la ciudadanía esos temas ya no le interesan. Lo que le interesan es tener una justicia transparente y que hayan elecciones transparentes sobre las que no queden dudas. En términos de la justicia, decía, comunicacionalmente hay un muy mal manejo. Se dijo incluso por propio presidente de la República un par de ocasiones que va a desenmascarar y que va a publicar a los jueces que suelten a delincuentes. A ver, esa es una medida en términos políticos y comunicacionales muy populista, Miguel, porque no sabemos si hay jueces cuyas familias hayan sido amenazadas de muerte, jueces que ellos mismos hayan sido amenazados de muerte, y estas mafias no se paran a ver si lo hacemos o no lo hacemos. Simplemente van y asesinan, como asesinaron al ex candidato presidencial
Fernando Villavicencio. Estas gentes no tienen temor de Dios ni temor de las leyes. Entonces, hablar de la justicia de manera generalizada como una justicia corrupta ha posicionado una imagen muy negativa del conjunto de la función judicial. Puede estarse recuperando gracias a que también de manera colateral lo que está haciendo la Fiscalía Nacional de la Nación coadyuva para que haya una sensación de que finalmente, en términos judiciales, se van a seguir procesos para encauzar a los vinculados en temas de corrupción y en temas de impunidad que se han mantenido durante largo tiempo. Álvaro Marchante, este tema dentro de las instituciones, ¿qué se está pensando sobre la justicia? Hemos hablado, nos ha ilustrado los datos de la fiscal general, que es un puntal en este proceso penal, pero también el resto de organismos de control y la función judicial. No hemos medido a otras instancias de la parte judicial. Lo que sí hemos hecho es añadir una pregunta sobre si crees que Ecuador está ya empezando a ganar la lucha contra el narcotráfico, que vamos a decir involucra una buena parte judicial. Aquí lo que vemos es que ya tienes un 54% de la población que cree que le está empezando a ganar el Ecuador, ¿no? Sin embargo, todavía tienes un 17-18% que cree que todavía no se está ganando. El resto todavía no sabe. Es decir, ya vemos que la población está viendo que hay un accionar en las calles distinto, un accionar a nivel judicial, político distinto, y eso lo van a valorar positivamente. Obviamente seguimos con un 44-45% de personas que consideran que el primer problema a nivel nacional es la inseguridad, y todas las acciones que vayan en esta dirección van a ayudar. ¿Y cuál es el impacto en la gente cuando ve que las instituciones de alguna manera están liderando procesos de algo que vuelve al primer punto, como es la inseguridad? Como te decía, todo lo que tiene que ver con acciones encaminadas a fortalecer la seguridad del país, a luchar contra la delincuencia organizada, nacional e internacional, a buscar apoyos fuera y conseguirlos. Es que son muchas noticias las que tenemos a lo largo del día en esta materia. Las Fuerzas Armadas continuamente están capturando droga, están capturando armamento, están deteniendo a personas potencialmente vinculadas a organizaciones que han declarado terroristas. Entonces se ha creado toda una narrativa en torno a esto que, vamos a decir, obviamente luego tienen que garantizar el debido proceso porque el estado de guerra se acaba y volvemos a la justicia ordinaria. Pero, como te decía, todo lo que tenga que ver con nuevas capturar más presos, incautar más armas o drogas. Bueno, ahora se está trabajando incluso en una ley en materia de seguridad que creo que en las próximas semanas se va a aprobar y que también va a permitir... Y viene la consulta popular también. Y luego viene la consulta popular, aunque sí se ha quedado algo mermada con las decisiones de la Corte, que justo estamos haciendo una medición ahora en este sentido, y quizás la gente habría mantenido más preguntas. Por ejemplo, que las Fuerzas Armadas se queden en la calle era uno de los temas preferidos por la ciudadanía. Sin embargo, la Corte Constitucional dejó fuera esta pregunta. Y Álvaro, dentro de la parte de la economía, las preocupaciones luego de la inseguridad, también entra desempleo, el tema de la pobreza que también han medido ustedes. Sí, definitivamente, como te decía, hay un agregado de problemas económicos que básicamente en muchas regiones del país, por ejemplo en la costa, bueno, fíjate, por ejemplo, en Guayaquil la inseguridad está como primer problema, pero en el resto de Guayas estamos hablando de que ahí los problemas económicos prácticamente igualan a la inseguridad. En Manabí, fíjate que es una de las provincias con mayor delincuencia, o al menos percibida desde fuera de esta provincia. El 52% tiene como el primer problema el conjunto de problemas económicos. Sin embargo, la inseguridad baja hasta un 39%. Luego tenemos otras provincias como Los Ríos, que también estaría percibida como una de las más peligrosas. Sin embargo, el 50% tiene como principal problema el eje económico. En el resto de la sierra, que quizás, vamos a decir, las provincias viven con más tranquilidad, 47% elige problemas económicos. Es decir, todavía tenemos una gran parte del país que te dice que su principal preocupación es el tema económico. Gustavo, el tema económico vinculado con la pobreza, el tema desempleo, ¿cómo mira esto? A ver, cuando el combate a la inseguridad empiece a consolidarse y a tener resultados que en el día a día
la cotidianidad de las familias, de los emprendedores, de los industriales, de los comerciantes, de todos nosotros, nos dé la sensación de que podemos confiar en nuestros gobernantes, en nuestros políticos, en nuestros jueces, en nuestra policía, en nuestro ejército, y que podemos volver a tener una vida libre de miedo, va a ser un clivaje, un punto de quiebre fundamental. Pero eso va a tomar tiempo y yo no me atrevería a decir cuánto tiempo, tampoco me atrevería a decir qué tan contundente pueda ser a lo largo de esa temporalidad. Tiene mucho que ver con aquella narrativa en la que los ciudadanos nuevamente recuperan el estatus que habían perdido merced a las actitudes, a los ataques que se veían cotidianamente en redes sociales, en la sociedad en su conjunto, donde los niveles de antagonismo eran irreconciliables y que generó también ese espacio en el que no se podía no solamente discutir, sino mostrarse como debería ser, abiertamente, con criterios propios alrededor de los temas que nos están preocupando, y uno de esos temas era la economía. El hecho de que en provincias como Los Ríos, en provincias como Manabí y en el mismo Guayas, preocupe el tema económico, pero sin embargo, sean provincias, sobre todo en el caso de Manabí, tomadas por el correísmo, políticamente hablando, es algo que merece ser muy analizado y muy estudiado. Siempre que se han dado los resultados electorales en la provincia de Manabí, incluso después del terremoto, incluso después de los procesos judiciales establecidos contra exfuncionarios del correísmo que potencialmente o presuntamente son los responsables del manejo doloso de los recursos que se tenían que haber direccionado para mejorar la situación que atravesaba Manabí luego del terremoto, y en esa provincia el correísmo sigue reinando. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esas provincias? Hay un circuito económico, Miguel, en el que participan demasiadas personas, demasiadas instituciones. Eso ocurre en el Ecuador y ocurre en todos los países que han sido atravesados por el narcotráfico transnacional. Aquí no solo el sector público, también aquí hay sector privado metido en esos temas, porque si no, uno no se explica cómo en este país se lavan en promedio 5.000 millones de dólares al año y no pasa nada. ¿No? Entonces, esos temas que son profundos no son conversados, no son ilustrados al conjunto de la ciudadanía como debería ser. La comunicación política, la comunicación de gobierno, sí, tiene y puede la prerrogativa de gestionar publicidad, pero la publicidad tiene límites. Hay que hacer lo que lamentablemente el presidente Noboa no tiene la capacidad de hacer en este momento, porque no tiene un partido político que lo respalde en territorio, que es la propaganda, pero la buena propaganda, es decir, la propaganda que educa, la propaganda que informa, la propaganda que le hace partícipe al ciudadano de las expectativas, de las utopías y de las necesidades del día a día que tiene que soportar, que tiene que atravesar. Y la fundamental sigue siendo la pobreza, la desatención del frente social. Es gravísima. Sobre eso no se habla, sobre eso no se informa, sobre eso no se educa a la ciudadanía por parte de quienes deberían hacerlo. En este caso, el Poder Ejecutivo tiene una gran debilidad que no se va a curar con la inversión publicitaria. En este contexto preelectoral, incluso una de las cosas que tiene que hacer el presidente Noboa, porque le toca, no es porque no quiera, sino que le toca, es buscar un partido político que le cobije. Y ese es un tema que le complica al presidente toda la gestión comunicacional alrededor de todo lo que viene ocurriendo. El tema económico siempre será, Miguel, mientras haya tantos pobres aquí en el Ecuador, mientras se mantenga esta situación en la que 4 de cada 10 ecuatorianos tengan dificultades para alimentarse más de una vez o para alimentar a sus familias más de una vez en el mismo día, seguirá siendo fundamental, en el que más del 60% de ecuatorianos no tengan un empleo adecuado, seguirá siendo un problema muy serio. Cuando salgamos del show, del espectáculo y de la buena gestión que están haciendo las Fuerzas Armadas y la policía, el gobierno en el combate a la delincuencia, los problemas económicos van a saltar.
Y ahí es donde vamos a ver de qué está hecho el gobierno nacional, de qué está hecho la asamblea, de qué está hecha la asamblea y cuánto podemos nosotros esperar de las instituciones para que superemos como en unidad de criterios y en unidad ciudadana con sus instituciones la crisis tanto de seguridad cuanto la crisis económica. Para lograrlo, todos tenemos que hacer lo que mejor podamos en los lugares donde nos encontremos y evidentemente hacernos a la idea de que el país no volverá a ser el mismo, de que no ha vuelto a ser el mismo México, de que Colombia no ha vuelto a ser la misma, de que El Salvador no ha vuelto a ser lo mismo. Hay gente vinculada con el tema del narcotráfico y de la delincuencia que acceden a cargos públicos importantísimos en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, en las asambleas de estos países, y aquí en el Ecuador lamentablemente también se han denunciado esos casos. Y la lucha contra el narcotráfico transnacional toma mucho tiempo, Miguel, igual que la lucha contra la pobreza. Álvaro Marchante, estos dos temas que citaba Gustavo Isch, la presencia del narcotráfico, la incidencia y por ello la identificación al terrorismo en el Ecuador como hiciera el Ejecutivo. Y lo otro, ¿cómo explicar esta posición política que se antepone a la pobreza, a la miseria, a las necesidades, como es el caso que ha ejemplificado Gustavo Isch de Manabí? ¿Cómo explicar estos fenómenos que siendo estafados virtualmente, porque no se les arregló luego del terremoto de abril del 2016 y sin embargo siguen votando por quienes no le han solucionado los problemas? Claro, esto requiere un análisis mucho más profundo. Obviamente vimos los resultados de los últimos procesos electorales, ni siquiera del último, en los cuales superan ampliamente el 50%. Aquí podemos ir a hablar al terreno de lo identitario. Vamos a decir, Manabí durante muchos años fue una provincia completamente olvidada, era la periferia. Tuvo un gobierno que sí la consideró, que sí le dio presencia, sí le dio estructura, le dio infraestructura también. Y claro, queda el recuerdo de un gobierno que sí les dio versus otros que no los consideraron. Claro, ya vas a un plano identitario que fue calando a lo ideológico también, ¿no? Han habido fuerzas políticas, por ejemplo la que lideró Agustín Intriago, el ya fallecido alcalde de Manta, que ganaba con porcentajes similares a los del correísmo. Es decir, cuando veían una figura que, vamos a decir, que no atacaba, que no confrontaba, sino que buscaba una postura intermedia, por ejemplo lo que hizo Daniel Noboa en la campaña electoral, se salió de las peleas entre el bloque tradicional de correísmo-anticorreísmo y tuvo este resultado. En el caso, por ejemplo, de Agustín Intriago, quizás esto también pueda explicarse de este modo. Fue un candidato a alcalde que llevaba un discurso distinto, una propuesta diferente y sobre todo se salía de esta vara de medir de cuán correísta o cuán anticorreísta eres. En el momento que te sales de la polarización, porque la polarización es el eje clave para el correísmo. Rafael Correa ahora está buscando polarizar con el presidente Noboa porque sus números están cayendo. Estamos hablando que el correísmo, Rafael Correa ha pasado una aprobación del 52% que tenía promedio en campaña a un 45, 44, 45. Estamos hablando de una caída notable que además el momento de quiebre fue cuando sale el caso Metástasis. Es decir, de una u otra manera, todo el ruido que hubo en torno a la figura de Jorge Glas al correísmo le causó un daño de momento que no ha podido reparar. No digo irreparable, pero que al momento no han podido reparar. Entonces, cuando una fuerza política propone un mensaje distinto, acciones distintas, y sobre todo se sale de esta vara de medir de cuán correísta o cuán anticorreísta eres, esta escala, que de hecho cada vez es menor. Estamos hablando de que las personas que se clasificaban correístas en campaña estaban entre un 28 y un 30%, ahora están entre un 23 y un 24%. Entonces estamos viendo que las posturas intermedias, la de no soy ni correísta ni anticorreísta o ya no sé clasificarme en esa escala, empiezan a tomar más relevancia. Ya 4 de cada 10 ecuatorianos no se consideran ni una cosa ni la otra y 2 prácticamente no saben clasificarse. Es decir, todavía este sigue siendo el eje clasificador más importante en el cual podemos tener una claridad al cruzar con otras preguntas, porque siempre hay una tendencia entre los distintos niveles, pero cada vez empieza a ser menos explicativo. Bien, muchas gracias por estas reflexiones sobre indicadores, sobre estudios de investigación que reflejan lo que estamos viviendo en el Ecuador, especialmente en dos temas vitales que han citado: la inseguridad y el tema de la economía. Muchas gracias a Gustavo Isch
y a Álvaro Merchante por su atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Miguel. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos ya bien en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les agradecemos por su seguimiento. Les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El SUV de 3 filas para 7 pasajeros más cómodo y versátil del segmento ya está en Ecuador. Tenex XL7, un SUV número 1 líder en ahorro de combustible y tecnología 100% japonesa. Encuéntralos en todos